para sorpresa de muchos, aunque otros ya lo sabíamos, Rayman Retold ayer fue anunciado para el 1 de octubre de este mismo año. Un juego multiplataforma que nos va a llevar a revisitar ese maravilloso Rayman Legends de una manera increíble, con unos gráficos brutales y readaptado para que disfrutes aún más un juego que ya era brutal. Tengo que dar las gracias a Ubisoft porque me hayan permitido poder jugar a este juego con bastante antelación, poder hacer esta prueba y este gameplay propio que os estaré enseñando mientras os comento algo muy interesante. Me gustaría comentaros una entrevista en VGC rápidamente que habla sobre este juego y su desarrollo en Nintendo Switch 2. Cuando comenzaron el proyecto hace 2 años, el objetivo eran PS5 y PS5 Pro, según explicó Fabien del Piano, asesor técnico de Montpellier. Tras el relanzamiento de Legends en Switch en 2017, el equipo sabía que su nuevo remake, técnicamente exigente, no funcionaría en la antigua consola de Nintendo. Sin embargo, Ubisoft fue informada sobre la existencia de Switch 2 y el equipo comprendió que Rayman Legends debía regresar a su hogar espiritual. Dicen lo siguiente: nos enteramos de la Switch 2 un poco antes del anuncio de la consola, pero fue después de que ya habíamos empezado a trabajar en Rayman Legends Retold, explicó Delfiano, y entonces pensamos, bueno, Rayman simplemente no puede saltarse una consola de Nintendo. Hay que dejar claro que a diferencia del original, que era completamente en 2D, Retold inventa los niveles de desplazamiento lateral de Legends como experiencias de plataformas 3D totalmente curvas, repleto de nuevos detalles, niveles y escenas cinemáticas con voces en off. Este ambicioso Retold ya estaba llevando la PlayStation 5 al límite, y Del Piano cuenta que al principio el equipo le preocupaba que Retold no funcionara en la Switch 2, pero por suerte otro estudio de Ubisoft ya estaba trabajando en Switch 2, Ubisoft Red Link, con sede en Berlín. El equipo en Alemania ya conocía la consola y estaba trabajando en la adaptación de Star Wars Outlaws, así que estaban mucho más avanzados que ellos, según comenta Del Piano. Los recursos, los personajes, la calidad y el detalle de estos es algo que debería ser difícil de adaptar a Switch 2, así que lo primero que hicieron fue contactar con ellos porque estaban usando el mismo motor y la adaptación fue realmente buena, y han estado trabajando con ellos durante el último año. Dado que Rayman Legends Retold funciona con el motor Ubisoft Snowdrop, un motor diseñado para renderizar vastos mundos abiertos, el equipo tuvo que ajustar plataforma para que Retold alcance el mismo nivel de calidad visual en el sistema híbrido de Nintendo. Dicen que desarrollaron un sistema donde el nivel de detalle no se basa en la distancia a las partes del entorno, sino en la proporción y la escala, explica Del Piano. Así que, dependiendo del tamaño del personaje en pantalla, el nivel de detalle cambiará en consecuencia. La calidad que tienen en PS5 es aproximadamente la misma que en Switch 2. Del Piano afirma que esto se mantendrá incluso con 4 jugadores moviéndose rápidamente por la pantalla en el modo multijugador local, asegurando que la versión para Switch 2 mantendrá un rendimiento constante de 60 fotogramas por segundo. Incluso 4 jugadores saltando van a hacer que el juego siga yendo fino, sin importar el número. Siempre buscan alcanzar los 60 frames y la misma resolución. Otro reto para el equipo fue implementar la tecnología gráfica de moda en esta generación de consolas, el trazado de rayos, en el nuevo sistema híbrido de Nintendo. Sin embargo, fiel al espíritu de su mascota, Montpellier se esforzó al máximo para que los jugadores de Switch 2 disfrutaran de esta tecnología de iluminación. Nos dice lo siguiente: como sabrán, el trazado de rayos es bastante costoso. Lo solucionamos a 30 frames, pero el objetivo era alcanzar los 60 en todas las plataformas, desde la más modesta hasta la más potente. Así que fue todo un reto y tuvieron que llevar Snowdrop al límite de 30 a 60 frames. Cuando el desarrollador puso una Switch 2 en sus manos, al menos en modo portátil, quedó claro que el equipo lo había logrado, con una fluidez de 60 frames
tras haber jugado el mismo nivel en un PC de gama alta ese mismo día, le impresionó comprobar que prácticamente no se había perdido detalle en la adaptación de Switch 2. Uno de los trucos que utilizan para alcanzar esa calidad que podéis estar viendo en pantalla es reducir la resolución. Para la mayoría de los recursos de la GPU depende de la resolución, por lo que cuanto más se reduzca, menos costoso será. Como seguramente todo el mundo sabrá, esto no significa que nos vayamos a ver obligados a jugar a 480p en Retold. Gracias al escalado de resolución mediante tecnología del SS, Ubisoft promete que los jugadores disfrutarán de Rayman a 1080p en modo portátil y a 4K en modo televisor. Como se puede ver, el DLSS funciona bastante bien. Cuando está en la base ofrece resolución 4K completa, porque no tenemos que preocuparnos por el consumo de energía, así que podemos alcanzar una resolución un poco mayor. En esencia, en la Switch 2 están a la par con la versión de Series S en cuanto a calidad. Si bien Ubisoft Montpellier afirma que sigue trabajando arduamente para garantizar que cada nivel de la versión de Switch 2 funciona a 60 frames, las perspectivas son sin duda prometedoras hasta el momento. Del Piano también confirmó que hay un tipo de DLSS disponible para los desarrolladores en Switch 2 y que en PS5 Pro Rayman Legends Retold aprovechará al máximo la tecnología de rescalado PSSR de Sony. Todavía no se ha podido ver mucho del juego funcionando en Switch 2. Hay que guiarse, eso sí, por Star Wars Outlaws para saber que este Rayman Retold funcionará muy bien. No puedo mostraros mucho más que lo que está en este vídeo. Esto es un gameplay que yo mismo he capturado gracias a una sesión privada que pude hacer gracias a Ubisoft, donde vais a poder ver extractos de varios niveles. No he podido enseñaros los niveles en 3D, no puedo desarrollaros nada de la trama, no puedo enseñaros el hub principal, pero os aseguro que este juego tiene un lavado de cara tan impresionante que casi pudiera parecer un nuevo juego más allá de una simple interpretación de Rayman Legend en los tiempos modernos. Disfrutad en octubre de este Rayman Retold porque os aseguro que tiene una pinta espectacular. Y hasta aquí puedo leer. Os dejo lo que resta de vídeo con este gameplay para que vosotros mismos podáis ver cómo luce este juego. Recordad, en todas las plataformas, incluida Switch 2, el 1 de octubre.
Easy. Yeah. Yeah. Easy. Heavy hitter. Easy. Murphy, let's go. Nice. Easy. Easy.
Easy.